¿Qué tal? Buenas noches, iglesia. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a orar, ¿sale? Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y de compartir tu palabra. Y te pido, Señor, que en este momento mi corazón, Señor, se conecte con el tuyo y que pueda hablar palabras que vienen del cielo, Señor. Dame la gracia para no contaminar el mensaje, Señor, para no poner de mi cosecha, sino que sea tal cual, Señor, como creo que tú has hablado a mi corazón y que pueda transmitirlo de esa manera, Señor. Y te pido gracia al oído de cada uno de mis hermanos que están aquí y los que se habrán de conectar, Señor, para que este mensaje pueda bendecir sus vidas, que puedan entenderlo y puedan poner por obra la parte que nos corresponda hacerlo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, el día de hoy tengo un mensaje de parte de Dios, así lo creo. ¿Cuántos creen que es hermoso que Dios obre y opere en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí quieren que Dios obre en sus vidas? ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Que Dios intervenga en sus vidas. ¿Sí, sí lo quieres? ¿Lo anhelas? Bueno, la oración es una de las llaves que hacen que Dios venga e intervenga en nuestras vidas. Quiero dejar esto bien en claro, no significa que Dios no pueda intervenir en nuestras vidas. Si no oramos, no significa que Dios no haga nada en nuestras vidas. Sin embargo, hay una parte en la Biblia que dice que Dios pide permiso, ¿verdad?, para entrar, y ese es nuestro corazón. Y cuando Dios interviene mucho en nuestro corazón, para bendecirnos, para sanarnos, para hablarnos. Y si uno no abre el corazón, Dios no entra, ¿sí? He escuchado muchas veces que Dios es un caballero. Dios, en Apocalipsis vemos cómo dice que Él toca la puerta de nuestro corazón, y si nosotros la abrimos, Él viene y cenará con nosotros y nosotros con Él. Ahora, fíjate bien, estaba meditando acerca de esto, y creo que hay veces que nos da miedo que Dios intervenga en nuestras vidas. Cuando uno no está muy bien, cuando uno tiene fallas, cuando uno comete errores. Estaba recordando una historia, yo por allá en la preparatoria, teniendo malas notas. ¿Y qué hacemos los hijos cuando estamos más o menos mal? ¿Qué hacemos cuando tomamos malas decisiones? ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Muchas veces escondemos esas situaciones a nuestros padres, ¿sí o no? Sí, no queremos que sepan. Mis hijos tan pequeños que están, y los he descubierto una que otra vez por ahí, descubriendo ciertas cosas de su vida, porque han equivocado, porque han errado, y no quieren que yo sepa. Nosotros como hijos de Dios también a veces tenemos esta actitud hacia Dios. Fallamos, nos equivocamos, tenemos malas notas en nuestra vida espiritual, y lo que hacemos es, Dios, no intervengas, o me quiero esconder de ti, Señor. Creo que como líderes, algunos líderes hemos abonado en esta parte de darte una imagen de un Dios castigador, de un Dios que está esperando que cometas el primer error para venir y soltar toda su furia sobre ti. No sé si lo has sentido en tu corazón alguna vez, el esconderte de Dios, el decir, tengo que salir por mí mismo, no quiero que Dios venga porque si viene ahorita me va a castigar o se va a dar cuenta que estoy mal. Algunas personas que le hemos evangelizado o predicado y hablado acerca de Dios dicen, primero quiero estar bien, ya que esté bien me acercaré a Dios. Es como una manera de, ahorita no, Dios, espérame, no estoy bien, porque si ahorita vienes probablemente me vas a castigar, conociendo, entre comillas, conociéndote, porque se nos olvida que en la palabra de Dios vemos que Dios se complace en hacer misericordia. Cuando yo estaba en la preparatoria, te decía, tuve malas notas y me le escondí a mi padre. Ya no había manera, no había más que hacer. De hecho, ya había reprobado el año. y salía de aquí las mañanas y me iba a la prepa, a veces iba al centro. Fue un año, unos meses ahí medio turbios, hasta que un día mi madre va y me confronta y me dice, hijo, a nadie engañas, no puedes hacernos tontos a nosotros. Sabemos que estás mal en tu escuela. Lo que no sabían era qué tan mal estaba en mi escuela. Sabían que estaban mal. Y recuerdo que en mi corazón había un temor y un pánico de decir, Dios mío, de esas veces que sientes que las orejas se te ponen rojas cuando me estaban confrontando, las orejas rojas, sentía que el mundo se me hacía pequeño y dije, ay Dios mío, ¿y ahora para dónde corro, no? Esa onda del corazón de querer esconderse siempre que se equivoca.
ahí no había más para dónde esconderse. Mi papá y mi mamá me estaban confrontando y les dije, pues la verdad es que creo que ya reprobé. Y me di cuenta que lo que tenía era mucho temor hacia mi padre. Un inmenso temor de que me fuera a castigar, de la corrección, de la disciplina. ¿Y sabes qué encontré? Encontré un padre que fue todo lo contrario de lo que yo pensaba. Al siguiente día me acompaña a la preparatoria e intercede por mí. Empieza a interceder ante diferentes maestros. Empieza a hacer cosas que me sorprendieron. Y estuvo todo el día en la prepa. Al final, él en su forma, en su poder, lo que él podía terrenalmente hablando, al último fue imposible. Me ayudó en varias materias con varios maestros, no que me pasaran, sino dándome oportunidades, que entregara trabajos, sin embargo, cuando ya no se pudo, porque realmente iba muy mal en la escuela, y yo ahí en la prepa, mi papá intercediendo, haciendo cosas, y yo todavía escondido en el salón, y decía, ay Dios, y sintiendo una pena, y sintiendo como una onda de que no me vea mi padre, no quiero ver a mi padre. Sin embargo, llegó el momento donde ya pude verlo cara a cara, y lo que encontré en él fue un amor inmerecido. Me abraza y empezó a llorar. Empezó a llorar y decirme, campeón, yo te amo y vas a echarle ganas y estamos contigo. Y yo empecé a decir, Dios, ¿por qué? O sea, es una manera como decir, ¿por qué me escondí? Y esto mismo a veces nos pasa con Dios. Nos erramos nuestras decisiones, tenemos malas notas en nuestra vida espiritual y nos escondemos de Él. En vez de orar y decir, Señor, obra en mi vida, Señor, interviene, actúa, Señor. En medio de este pecado que he cometido, ven e interviene, Padre, ven y actúa, ven y manifiéstate, Señor. A veces nos escondemos y queremos salir con nuestras propias fuerzas, queremos salir con nuestra propia manera, con la forma que creemos que es la correcta, y nos olvidamos que esas maneras son las que nos llevaron a estar en ese momento mal. Necesitamos la intervención divina, necesitamos que Dios venga, y Dios quiere que te diga que Él se complace en hacer misericordia. Es un Dios que es tardo para la ira. No digo que no discipline, pero siempre que la disciplina viene de parte de Dios, su disciplina, lo primero que viene es con amor. Claro que nos va a corregir, claro que va a poner orden, pero de una forma que lo primero que Él muestra es el amor, porque Dios es amor. Entonces, si en algún momento yo como pastor o algún ministro de esta iglesia o alguien que me estés viendo por ahí conectado te han enseñado que Dios solamente está esperando el castigarte, el mandarte al infierno, el destruirte, creo que no es una visión correcta de Dios. Dios tiene mucha misericordia y encuentra el placer en perdonarte. Él encuentra placer en decir, soy un Dios que te da una nueva oportunidad. Cuando Jesús le dice al discípulo Pedro, si no me equivoco, que perdone hasta 70 veces 7, se sorprenden y es como decir, Señor, pero es que si Él me ofende, pues si viene y te pide perdón, perdónalo. Y Señor, ¿hasta cuántas veces? Pues hasta 70 veces 7. Es algo que no lo dijo Jesús por decirlo simplemente, sino que Jesús le estaba mostrando el corazón del Padre. No importa las veces que erres, no importa las veces que te equivocas, si tú vienes delante de Dios y dices, Padre, perdóname, Él te va a perdonar. Porque Dios no nos pide algo que no esté dispuesto a hacer. Y Dios se complace en perdonar nuestras equivocaciones y también se complace en intervenir, en actuar, en manifestarse en tu vida y en ordenarla, ¿sí? Dios quiere ordenar nuestra vida. Vemos cómo Dios hace la tierra, hace los cielos en Génesis capítulo 1, verso 1. Y en el verso 2 vemos que dice la tierra estaba desordenada y vacía. Este desorden y vacío no venía de parte de Dios. El desorden y el vacío que estaba ahí lo hizo Satanás. Entre el 1 y el 2 el diablo actuó. Y estaba trayendo un desorden y un vacío como el diablo actúa en nuestra vida. Y trae desorden, y trae un vacío. Y mucha gente quiere llenar ese vacío con drogas, con vicios, con mujeres, con hombres, con trabajo, con dinero, con tantas cosas. Pero el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Vemos ahí en el siguiente versículo, y ordenó. Trajo un orden, y Dios quiere ordenar nuestra vida. Entonces el consejo que te doy es que no te le escondas a Dios, sino que hagamos una oración con fe y que le digamos, Señor, es el momento que intervengas en mi vida. No importa si te has equivocado, no importa si has errado, no importa cómo estés, es el tiempo de que le pidamos a Dios que intervenga en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, hay muchas veces que nos sale de una forma natural el decirle a Dios, Señor, ven e interviene en mi vida. A mí me sale cuando una vez estuve delante de algún endemoniado, o cuando, ¿cuántos han tenido experiencias sobrenaturales a medianoche, no? Que estás en tu cama y sientes que por ahí hay una presencia demoníaca, ¿y qué decimos? Luego, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, ven. Porque es algo que sentimos a todas luces que no podemos, ¿verdad? Nos rebasa. Cuando hay cosas que nos rebasan, cuando hay situaciones que son más grandes que nosotros, cuando hay cosas que producen en nosotros el miedo, ahí es cuando muchas veces de una forma natural le decimos a Dios, Señor, ven e interviene en mi vida. Ven, Señor, y manifiéstate en este momento, ¿sí? ¿Qué se oye? Bueno, voy a continuar. ¿Cuántas veces cuando tenemos escasez, cuando enfrentamos necesidades y hacemos una oración, Señor, ven y bendíceme? Cuando hay momentos donde sufrimos, cuando entra la enfermedad, cuando entra me está distrayendo el ruido, pero no creo que sea arriba, creo que es la casa de un lado y ya se están cambiando. Cuando entra ese diagnóstico de parte de un doctor y te dice que tienes una enfermedad que es grave, se produce inmediatamente una respuesta en el corazón y decimos, Señor, manifiéstate aquí, ¿verdad? Cuando nos sentimos en peligro, cuando sufrimos accidentes, hay muchas situaciones en las cuales de una forma natural el hombre pide la intervención de Dios. Y quiero decirte que está bien, está muy bien pedirle que Dios actúe en cada uno de nosotros. Y no importa si es porque estás pasando alguna necesidad. Hay gente que dice, es que nomás buscamos a Dios. Vuelvo a repetir, líderes, servidores, pastores, le decimos a la gente, solo cuando estás mal buscas a Dios. Pues está bien, porque eso que está mal es una oportunidad para que busques a Dios. Y capaz que en algún momento de esos ahí te quedas con Dios toda tu vida. Hay gente que dice, yo no quiero ser hipócrita y por eso cuando me va muy mal ya no busco a Dios, porque escucharon que solamente cuando había una necesidad buscaron a Dios. ¿Y quién nos dijo que está mal? Está bien buscar a Dios en medio de la crisis. Está bien buscar a Dios cuando tenemos miedo. Está muy bien buscar a Dios cuando sentimos que algo es más fuerte que nosotros. Está muy bien, iglesia. Y yo te invito a que lo sigas haciendo, que busques a Dios. Ahora, te invito a que nos quedemos con Él una vez que Dios nos dé victoria en medio de las crisis, ¿verdad? Ahora, fíjate bien. La semana pasada como la semana y media hablábamos acerca de que hay 3 posibles escenarios en tu vida. Un futuro muy bendecido, un futuro medio y un futuro en maldición. Y hablábamos de tomar decisiones. A nosotros nos corresponde tomar la decisión de hacer una oración y decir y pedir a Dios, Señor, ven y enseñoréate de mí e interviene en cada circunstancia que hay en mi vida. Tan sencillo como el querer tener una pareja o el querer casarte, pídele a Dios que Él intervenga, que Él esté en medio de eso, de tu noviazgo, de tu matrimonio, que Él intervenga y se manifieste en medio de tu paternidad con tus hijos, que Él venga y se manifieste en medio de tus finanzas. No le tengas miedo a Dios. Mucha gente no ora porque, mis finanzas no, porque me va a pedir todo Dios. ¿Quién te dijo que te va a pedir todo? Él es el que bendice. De hecho, si tienes, es porque Él te ha dado. Él es el dador de todas las cosas. Lo leemos en Santiago. No erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, iglesia, a veces pasan cosas que tal vez no entendemos como a Dios. Vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5, del verso 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 al 14. Está un hombre llamado Naamán.
Ay, soy yo el que lo pone. Naamán. ¿Mande? ¿No se oye? Sí, bueno. ¿Y en algún momento soy yo? Sí, bueno, sí. Que nunca soy yo. Nunca. Siempre lo tuve apagado. Ok. Pero tenía buena voz, ¿no? Ahí va. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel lee las cartas, rasga sus vestidos y dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. El rey dice: ¿por qué viene conmigo? Oye, pues si yo no soy Dios. Ahí es un momento para que el rey hubiera hecho una oración y: Señor, interviene en esta situación. Yo no puedo. Sí, cuando sientas que no puedes, ora: Señor, interviene. Y cuando sientas que puedes, ora: Señor, interviene. ¿Sí? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, que simbolizaba que estaba triste y en una depresión tremenda, porque dice, el rey pensó así: me piden algo imposible para que, como yo no pueda ayudarles, van a venir y van a hacer guerra contra mí. ¿Sí? Ese era el pensamiento del rey. Entonces está triste, lo escucha Eliseo, que es el profeta, y le dice: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí está Naamán con un problema que lo superaba a todas luces a él, una enfermedad que era incurable en esa época, lepra. No había ningún medicamento que pudiera sanar a las personas de lepra. Eran personas condenadas a vivir en un aislamiento, como hace algunos años lo vimos con el COVID. Y escucha que había esperanza. Él no entiende muy claro, no entiende quién. Va con el rey, le dice no, se asusta y termina yendo con el profeta, con Eliseo. Y Eliseo le dice: ok, ¿estás buscando sanidad? Va, ve al Jordán y lávate por favor 7 veces. Y Naamán se va enojado. Se volvió a apagar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y Naamán se va enojado. Dice: estoy así. 11, ¿verdad? Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, oh Señor Jesucristo, y alzará su mano y tocará el lugar. Naamán decía: va a llegar Eliseo a decir: Señor Jesús, en tu nombre, y pone la mano sobre Naamán el leproso. Dice: y yo iba a sanar. Así es como creía Naamán que Dios iba a intervenir en su vida. Esa era la idea preconcebida que tenía Naamán y lo que él esperaba que fuera el método que Dios iba a usar para sanarlo a él. Cuando se da cuenta que no es así, se enoja y se va. Muchas veces nosotros, cuando hacemos oraciones y le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida, tenemos ideas preconcebidas. Ya sabemos nosotros cómo queremos que Dios actúe. Yo he orado en medio de escasez y le he dicho: Señor, quítame esta escasez. Y en mi mente digo: mañana me saco la lotería, ¿sí?
Y como no tengo tanta fe, Señor, yo no voy a comprar el boleto. Que llegue alguien y me lo regale. ¿Sí o no? O sea, todos sin piratas muchas veces. Cuando algunos vienen aquí y dan un testimonio así medio triste, ¿eh? Fíjense que le he pasado mal, no tengo dinero, pero ánimo, en Dios todo lo puedo. Y por dentro están diciendo, Señor, este testimonio va a hacer que 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos se levanten y me ofrenden. Así creo que vas a intervenir en mi vida. Entonces los hermanos se bajan y ya nos conocemos, ¿cómo somos nosotros? Entonces nosotros así como que hasta así, hermano tiene, déjame cuido, no va a ser que me lo robe. No tiene el hermano y anda en situación extrema, y yo lo poco que tengo mejor lo escondo, y nos vamos sin despedirnos del hermano, no vaya a ser. Y entonces el hermano se va enojado porque Dios no intervino como él quería. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, en medio de una enfermedad, Señor, estoy enfermo, o Padre, mi hijo está enfermo, Padre, mi hermano está enfermo, y nos imaginamos como Naamán, que a través de la oración, así, desaparecerá esa enfermedad. Y muchas veces cuando no sucede de esa manera, nos enojamos con Dios, o simplemente creemos que no tenemos fe, porque también nos han enseñado que si las oraciones que hacemos no pasan, es porque no tuvimos fe. Pero yo te quiero decir que si tú oraste es porque tienes fe, por eso oramos. Si yo no tuviera fe, no orara a Dios. Entonces muchas veces nos molestamos con Dios, nos sentimos olvidados por Él y decimos, ¿dónde estabas, Señor? Se me ocurrió decirle a mí hace algunos años, ¿dónde estabas, Dios? ¿Dónde está esa palabra que dice que eres poderoso gigante? Porque yo no te veo. Sin embargo, mi oración era equivocada, porque hay algo muy claro, que Jesús le dice a sus discípulos, los tiempos y las sazones son de mi Padre. Los tiempos es el cronos, en el tiempo del hombre. ¿Cuándo? En tu tiempo no. Solo Dios sabe cuándo, en qué día, en qué minuto, en qué año Dios va a derramar algo sobre ti. Y las sazones viene de kairos, tiempo de Dios, pero también esto nos habla de la característica que hay en ese tiempo, es decir, la forma en la cual Dios va a actuar. Los tiempos y las sazones son de Dios. ¿Cómo Dios va a actuar? Solamente Él sabe. Yo le pido, Señor, interviene en mi vida, y Él sabe cómo lo va a hacer. Naamán se enoja con Dios, la iglesia se enoja con Dios, la iglesia duda de Dios, la iglesia se aleja de Dios, la iglesia piensa que no tiene fe, la iglesia reniega, la iglesia hace muchas cosas porque no hemos entendido que los tiempos y las sazones son de Dios. Solo le corresponden a Él. Él determina cómo te va a sacar de esa crisis que está viviendo. Él determina cómo te va a bendecir, y la verdad es que Dios es sorprendente. Porque si haces un análisis de tu vida, a veces yo he creído que digo, Dios va a hacerlo así, así, así. Y muchas veces Dios lo hace, como dice la palabra, sus caminos son mejor que los nuestros, sus pensamientos más altos. A veces Dios lo hace mucho más rápido de lo que uno cree, o a veces Dios lo hace más lento de lo que uno cree. Pero ¿sabes algo? Dios no se equivoca. El método de Dios es el correcto siempre. Amén. Aunque no nos gusta a veces circunstancias que Dios permite, pero quiero decirte que el método de Dios es el correcto. Si queremos que Dios intervenga, confiemos en cómo Él actúa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este Naamán tiene un siervo y dice, a ver, Señor, ya vas todo enojado y molesto, y vas diciendo que no hay mejores ríos acá en nuestro pueblo, en Puebla. En mi pueblo no hay mejores ríos que aquí, que el Jordán. Ese río sucio, mira, velo, todo lleno de lodo. Y su siervo dice, Señor, si te hubieran dicho que hicieras cosas más grandes, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no le haces caso? Y Naamán se traga su orgullo y va y se sumerge al agua, en el río Jordán 7 veces,
Y a la séptima vez, cuando sale, su carne empieza a limpiarse. Vemos a un hombre que está ciego. Y viene Jesús a su vida a intervenir. Y si tú fueras ciego, ¿cómo te imaginas que Dios va a intervenir para quitarte la ceguera? Yo a veces he orado por gente que no es cristiana. ¿Y a poco no sabemos cómo queremos que Dios intervenga? Ahorita que llore, Dios va a venir y va a llorar, y entonces se va a arrepentir y su vida va a cambiar así como yo quiero. Hazlo, Dios. Los tiempos y las sazones son de Dios. Y este hombre ciego, Jesús tiene un encuentro con él y Jesús va a intervenir en su vida. Y Jesús viene para sanar, para liberar, para sacar de prisiones de maldad. Y hace algo que nadie sospechaba que iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma un polvo de la tierra y escupe. Y empieza a hacer un lodo. El tiempo y las sazones de Dios. ¡Ay, qué cochino! Hubiera dicho alguien por ahí. Mi mamá tenía una onda de alcurnia y como que no le hubiera gustado mucho el método de Jesús. No, Señor, o sea, tú, Dios, sin duda alguna tienes que ser más limpio. Tenemos un concepto de Dios, ¿no? Dios tiene que ser limpio. Claro que es limpio. Pero Él hace lodo y escupe. Y dice, a ver, déjame lo unto en tus ojos. ¿Qué tal? ¿Ves? Ay, Señor, como que empiezo. Déjate, pongo un poco más. Las sazones son de Dios. No es como muchas veces tú y yo queremos. La verdad es que Jesucristo es sorprendente cómo actúa en la vida de las personas. Conocemos, yo no sabía esta parte, de hecho no lo había analizado. ¿Recuerdas los 10 leprosos? ¿Sí? Yo creía que Dios los había sanado y que después les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, pero no. Vienen 10 leprosos a pedirle ayuda y Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, pero todavía no los había curado. ¿Qué no es mejor desde mi pensamiento y desde el pensamiento de los leprosos que primero los haya sanado? ¿No es mejor, Dios, que antes de que me pidas que diezme, reciba la lotería? ¿No es mejor, Señor, eso? ¿No es mejor, Padre, que antes de que tú me pidas que me congregue y todo eso, me quites el problema que me está atormentando? Antes de que vaya y me presente al pastor y está ahí en la iglesia, ¿no será mejor que primero restaures mi vida, que primero me cures, que primero, Señor, pongas orden en mi cambia a mi esposa que parece el diablo, cambia a mis hijos que parecen los chamucos? Señor, dame dinero, mucho dinero, Señor, dame un trabajo primero y después vemos si me pides que me congregue. Pero no me pidas primero que vaya antes de que me devuelvas la vista o me sanes la lepra. Estos 10 leprosos están ahí y Jesús viene en el tiempo correcto para intervenir en su vida, para manifestarte, para actuar en ellos, y les dice, vayan con los sacerdotes. Los 10 fueron obedientes, Y mientras caminaban hacia con los sacerdotes, dice la palabra que sanaron. Y cuando uno va caminando hacia el sacerdote, van los 10 y uno sana, uno dice, wow, se sorprende y dice, tengo que regresar a dar gracias al maestro, tengo que darle gloria a Dios. Y los otros les regresó la lepra. No, porque Dios es bueno. Sí, Jesús le hace la mención y dice, no eran 10. Pero vino uno a darle gloria a Dios. Pero lo sorprendente es que el tiempo y las sazones son de Dios, no son de nosotros. Un hombre que se le conoce como el padre de la fe tenía un deseo en su corazón, quería ser padre. Y tenía la mujer que amaba con todo su corazón, como Sara.
Y él se imaginaba jugando fútbol con sus hijos. Se imaginaba que el pequeño niño iba a disfrutar de él. Y él un día recibe una promesa de parte de Dios: serás padre de multitudes. ¡Wow! ¡Qué hermosa y tremenda promesa! Abraham iba a ser padre de multitudes. Lo que siempre había anhelado se iba a hacer realidad, porque no podía ser padre de multitudes si no iba a ser padre de uno, ¿verdad? Dice: viene mi hijo en camino. Sin embargo, los tiempos, el kairos y el cronos, tiene que haber un momento exacto, y es el tiempo de Dios. Y va pasando el tiempo y Abraham comienza a tener una desesperación y dice: espérame, Dios, es que antes sí podía jugar fútbol y ahorita ya no puedo. Ya me duele acá, me dan ciertas cosas. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Decía Efrén: mi papá fue mi abuelo, pero lo tuvo en el tiempo exacto que Dios así determinó. Y Abraham se iba a sentir como abuelo. Dice: Dios, ya voy a ser como su abuelo en vez de su padre. Ya no voy a poder jugar fútbol con él. Pero dice: bueno, Señor, está bien, pero pues ya no. Y pasaron mucho tiempo, años, 40 años. Y Abraham, en un momento de desesperación, de no confiar, de no entender que el tiempo y las sazones de Dios son las correctas, va con su esposa, se queja amargamente, y la mujer le dice: tengo una sierva, si quieres acuéstate con ella. Y ahí está la promesa cumplida. ¿Cuántas veces hemos adelantado el tiempo? Y lo que hacemos nosotros con nuestras fuerzas siempre va a salir mal. No somos tan geniales. Entonces tiene un hijo y ahí está toda una nación que está en batalla y en guerra. Y no era la promesa. No era el tiempo ni la sazón de Dios. Abraham se adelantó. No te adelantes. Y no tengas por tardanza las promesas que Dios te ha cumplido, te ha dado. Amén. Si en un hombre tardó más de 40 años y tú tienes 6 meses y estás desesperado y ya te quieres ir a vender droga porque Dios te dijo que ibas a tener mucho dinero, pero no tienes el trabajo ni los ingresos, y dices: bueno, pues me vendo droga, soy sicario porque ahí hay dinero. No te equivoques, los tiempos y las sazones siempre son bendición. Y eso que vas a hacer te va a traer pura maldición. Dios te ha dicho que te va a dar un hombre y te va a dar una mujer. No te confundas ni te equivoques. No te vayas con ese que ves y que dices: este es, y Dios me lo prometió, y porque me lo prometió me caso hoy, cuando tal vez ahorita parece más hijo del diablo que el hijo de Dios. Tranquilo, te dice, dijo Dios: deja que obre, deja que intervenga, detente y espera en mi kairos, espera en mi sazón, espera mi tiempo. Dios te dijo que ibas a tener un ministerio y no lo ves claro, no avanza, y quieres correr. No, es que Dios me dijo, pero esta iglesia es muy pequeña y este pastor es bien chafa, me voy a cambiar de iglesia porque allá el pastor se ve que aquella iglesia tiene mucho dinero y aquella iglesia tiene mucha unción y aquella iglesia se ve que sí, el pastor sí cubre. Me voy para allá porque allá se va a cumplir. No te salgas del kairos, no te salgas del tiempo ni de la sazón de Dios. En verdad que Dios siempre sorprende. Recordamos bíblicamente cómo David fue ungido, siendo apenas un muchacho imberbe que cuidaba a sus ovejitas. Y del momento que fue ungido al momento que fue rey pasaron muchos años. Del momento que se le prometió que él sería rey al momento que se cumplió la promesa, pasaron muchos años y muchas situaciones en su vida. Una vez más vemos los tiempos y que las sazones son de Dios. Esta historia siempre me ha impactado. Jesús predicando, Jesús manifestando su poder y su gloria en la vida de muchas personas. Y allá en aquel lugar están sus amigas viendo cómo su hermano está muriendo y empiezan a querer que Jesús intervenga ahí. Pero Jesús acá está predicando y mostrando su amor y sanando enfermos, dándole vida a los ciegos, libertando oprimidos, liberando endemoniados. Y entonces se da la noticia porque vienen a decirle que allá están sus amigas y que su hermano ha muerto, Lázaro ha muerto. Y le dicen: Señor, María y Marta te buscan.
porque Lázaro ha muerto. María y Marta están orando, quieren que tú intervengas en su vida. Y Jesús dice, sí, voy a ir. Y sigue Dios obrando en la vida de esa región. Y tarda 2 días más. Y cuando llega al tercer día, para el corazón de María y el corazón de Marta era demasiado tarde. No, Señor. Cuando llega, lo primero que le dicen es, Señor, si hubieras llegado antes, no hubiera pasado esto. En pocas palabras decían, Señor, esto es tu culpa. Es tu culpa que Lázaro esté muerto. ¿Cuántas veces hemos creído que Dios ha llegado muy tarde? O hemos creído que ya pasó. Decir, no, Dios, ya no lo hiciste. Era antes, Dios. Era antes. Y bueno, decían alguien, de Marta lo esperamos, no tenía mucha comunión con Jesús. Pero María, la mujer que se sentaba a sus pies, viene llegando Jesús y la ve, y lo primero que le dice María es, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no estuviera muerto. Es tu culpa, Señor. Señor, si tú te hubieras manifestado antes, no tendríamos esta enfermedad. ¿Por qué permitiste, Dios? Padre, si tú hubieras llegado antes, no tuviera la escasez que estoy enfrentando. Señor, si te hubieras manifestado antes, no estaría mal. Pero estoy así y es tu culpa, Señor, porque te tardaste. Pero en el tiempo de Dios siempre hay perfección. Y les dice, ¿no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios? Inmediatamente va a ese lugar y ordena a los jóvenes que muevan la piedra, y con voz de autoridad dice, Lázaro, sal fuera. Es decir, que con Dios no importa que a nuestros ojos y a los ojos de la multitud o a nuestro corazón podamos creer que es demasiado tarde. Para los ojos de Dios nunca es tarde. Él puede llegar a intervenir y cambiar cualquier circunstancia. Los tiempos y las sazones son de Dios, iglesia. Había una nación entera que estaba dominada por el Imperio Romano y que buscaban un libertador, esperaban al Mesías. Tremenda sorpresa se llevaron. Buscaban un hombre que llegara con ejércitos a caballo, que llegara así todo fornido, guapetón, como de galán de película, ¿verdad? Como las que vemos, ¿no? Todas las películas que vemos, así como Thor descendiendo del cielo, como Iron Man con ese carisma, ¿verdad? Con todos esos galanes de película que vemos, famosos héroes. Así esperaba el pueblo de Israel a su Mesías, a su Salvador. Y las sazones son de Dios. Y viene un hombre que la palabra nos da testimonio que no era de hermoso parecer, no era el galán, no lo hubiera contratado Hollywood a Jesús. Y no llegó con espada, o no con la espada que ellos querían, sino llegó diciendo, amen a sus enemigos. Oye, qué sazones tan raras son las de Dios, ¿no? Bendigan a los que los persiguen. Pedro, no es de esa manera, Pedro. ¿Por qué sacas tu espada y por qué le cortas la oreja? Eres el mocha orejas. No, Pedro, así no te enseñé. Ama, Pedro. Todo un pueblo queriendo un libertador, ir a la guerra y ser libres. Y viene un hombre que se sube sobre una pollina, sobre un burrito, y ahí va Tlingling entrando a la nación diciendo, ¿qué? ¿Este es el libertador que esperábamos? Los tiempos y las sazones son de Dios. Pero ¿sabes algo? Dios lo hizo perfecto. Jesús es perfecto. Y eso que hizo Jesús nos da el poder para tú y yo vivir en una libertad gloriosa. Y para poder decir a cada promesa que Dios nos ha dado, amén. Porque en Jesús es el amén a cada promesa del Padre. Quiero solamente, iglesia, terminar diciéndote que es importante que aprendamos a confiar en Dios. Amén.
Sé que hay cosas complicadas que hemos vivido y que habremos de vivir. Pero si hacemos una oración y decimos, Señor, interviene en mi vida, no tengas la mente tan estrecha como para creer que Dios va a actuar como tú piensas. Dios sabe cómo lo va a hacer. Hay muchísimos métodos. Dios usa personas. Vemos cómo usó a Eliseo para sanar de la lepra a Naamán. Dios usa circunstancias, como usar tierra y agua, lodo, para quitar una ceguera. Muchas veces la iglesia erra porque pone su mirada en el pastor. Y como pastores nos equivocamos multitud de veces. Sin embargo, creo que Dios nos ha escogido en cierta manera para obrar a favor de tu vida. Dios ha escogido a cada servidor para obrar en favor de tu vida. Señor, pero ese hombre tan feo, estoy hablando del copastor, así es. O bueno, yo recuerdo a Pastor Jesús Villa diciendo que Fred era un regalo de Dios para la iglesia. Y yo lo creo. ¿Verdad que las sazones de Dios son bien tremendas, bien especiales? Yo sé que te imaginas, es que él es mi pastor. A mí me han presentado, Celia me ha presentado, y hasta siento pena, porque Celia me ha presentado con su grupo de amigas, pues pura señora así, bien buena onda, ¿no? Bien nice. Y me dice, mira, dice Celia, él es mi pastor. Y yo digo, ay Dios mío, yo acá digo, así, digo, que han de estar pensando, ¿este tipo es tu pastor, Celia? Digo, Dios. Pero bueno, los tiempos y las sazones así son. Como Dios te quiere usar, eres parte de su pensamiento. Y cuando ores por alguien, iglesia, cuando Dios te use como a Eliseo y ores por alguien y no pasa lo que pensaste que iba a pasar en ese momento, no significa que Dios no ha escuchado tu oración. Porque Dios puede hacerlo en otro momento a través de esa oración. Vemos a un hombre como Daniel orando y diciendo, Señor, manifiéstate y actúa, obra, intercede, haz algo con mi vida. Y vemos como días después viene un ángel y dice, ya venía, Desde el primer día que oraste, aquí estaba la respuesta. Pero hubo una guerra en los cielos. Estuve luchando contra unos ángeles y contra unos principados allá, pero aquí estoy. Por esa oración que hiciste desde el primer día. Pero no llegué tarde, llegué en el tiempo de Dios. Entonces a veces oramos y decimos, Padre, sana, pero sana, y no sana, y nos desanimamos, como decir, ay Dios, no, me faltó fe, ay Dios, qué chafa estoy, ay Dios, qué mal discípulo soy. No, ¿quién te dijo? Los tiempos y las sazones son de Dios. Nuestro trabajo es orar. La oración es poderosa, es una llave para que Dios intervenga en la vida, en tu vida y en la vida de quienes no lo conocen. Ora a su favor. Señor, interviene en la vida de esta persona que no te conoce. Pero siempre déjale los tiempos y las sazones que están en la única potestad del Padre. Él es el único que sabe cómo va a actuar. Amén. Confiemos en Él. Confía en sus pensamientos, que son más altos que los tuyos. Confía en sus caminos, que están mucho más altos que los tuyos. Confía en Dios. Te decía que hace algunos ayeres le decía a Dios, ¿dónde estuviste? Y fue cuando mi padre enfermó, que tuvo ese accidente. Y me he fijado que en la iglesia hay un lenguaje que usamos y siempre hemos considerado la muerte como una derrota. Hubo una tragedia, siempre lo decimos, hubo una tragedia, se murió tal, y somos iglesia, ¿no? Se murió el hermano. Hermanos, nos lloramos y sufrimos por la terrible muerte de nuestro hermano pastor. Y ya después queremos como que verle algo como algo medio espiritual, pero sabemos que está con Dios. ¿Y por qué dices que es terrible si está con Dios? Y yo mucho tiempo vi la muerte de mis padres como una derrota.
cuando realmente fue su victoria. Porque después Dios me mostró y nos mostró a la familia cómo mi padre está vivo y mi madre está viva. Porque yo soy Dios de vivos, no de muertos, dice su palabra. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, amén. Las sazones de Dios son perfectas. Amén. No te pido que entiendas a Dios. Fíjate bien. No te pido que lo entiendas, porque no lo vas a entender. Solo te pido que confíes. Y eso es algo que Dios siempre me lo dijo en mi corazón. Confía en mí. Cuando le he preguntado en crisis que he tenido, no me explica, ni me dice lo que va a hacer. Solo me dice, confía en mí. Y quiere que su iglesia confíe en Él. Amén. Dejemos que Dios actúe en nuestra vida. Amén. Amén. Ora para que así suceda. Pero lo hará como Él quiere hacerlo. Ponte de pie, por favor, iglesia. Qué hermoso y qué precioso es que Dios intervenga en nuestra vida. Que Dios camine cada día con nosotros. Y quiero que hagamos esa oración. No sé cómo estás el día de hoy, no sé si vienes bien o mal, no sé si vienes en pecado, con condenación, con culpa, o si vienes bien y sintiéndote en victoria, pero no importa tu condición. Hagamos esta oración donde pidamos que Dios interviene en mi vida. Señor, obra en mi vida, manifiesta tu gloria en mi vida, Señor. Y después de hacer esta oración, nosotros descansamos y confiamos en los tiempos y en las sazones que solo le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí venimos delante de ti, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú intervengas, que te manifiestes, que obres en nuestro corazón, en nuestra vida, en cada una de las circunstancias que a nosotros nos importan. Te pedimos que intervengas, Señor. Entregamos cada una, Señor, de las áreas que hay en nuestra vida, Señor. Interviene en nuestras finanzas. Interviene, Señor, en nuestras relaciones personales. Interviene, Padre, en nuestra vida espiritual. Interviene, Padre, en el pecado que hemos cometido. Interviene, Señor. Señor, manifiéstate y actúa, Señor, en nuestras victorias, en los tiempos de descanso como en los tiempos de trabajo. Interviene, Señor, en todo nuestro ser. Tú sabes aquello que nos aqueja, tú sabes las preocupaciones que tenemos. Te pedimos que intervengas, Dios. Trae orden, Señor. Y aquí estamos y te decimos que queremos y nos disponemos para confiar en ti. Aceptamos que el tiempo tú lo decides. Tú sabes cuándo. Y también aceptamos que las sazones son tuyas. Tú decides cómo. Tu iglesia, descansamos en ti. Descansamos en ti, Señor, y confiados estamos en que tú obrarás y terminarás tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por amarnos y bendecirnos como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Gracias por estar aquí. Bendice la vida de tu hermano, dale un abrazo, bendice su vida y confiemos en Dios. Bendiciones.